Hola mis hermanas, las saludo y les comento que este video tiene como finalidad hacer un resumen del conversatorio que tuvimos sobre la mentira número 17 del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres de Nancy Lee DeMoss. Esta mentira dice, soy incapaz de vencer con firmeza mi pecado. Como fue abordada a través de un conversatorio que fue muy completo y un poco largo, vamos a ver los puntos principales. Debemos saber que esta mentira puede ser una verdad dependiendo del estado en el cual nos encontremos, pero analicémoslo más profundamente para que podamos entender esta premisa. La caída y sus consecuencias. ¿Qué es la caída? Recordemos que Dios hizo todo en 6 días. El sexto día hizo a Adán y a Eva, los hizo a su imagen y semejanza, en un estado de inocencia no probado. Ellos fueron hechos santos y felices. Él los puso en un lugar hermoso, llamado el Huerto del Edén, donde estaban todas las condiciones favorables para ellos y así suplió sus necesidades. Él les dio solo una restricción y advertencia. Le dijo que de todos los frutos del huerto podían comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieran ciertamente morirían. En el huerto del Edén había una amenaza, estaba la serpiente Satanás. Ella tentó a Eva diciéndole que podía comer de ese fruto y que no moriría, sino que serían abiertos sus ojos conociendo el bien y el mal y así sería como Dios. Una verdad a medias, o sea, una completa mentira. Ella fue seducida, vio el fruto como algo codiciable, lo comió y le dio a su esposo. A esto es lo que llamamos caída. Esto tuvo múltiples consecuencias, las vemos descritas en Génesis 3 del 9 al 19. Hubo una ruptura entre Dios y los hombres. Dice Génesis 3:8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos que él empezó a sentir miedo de Dios, siendo que antes tenía una relación de confianza con el Señor. También hay una ruptura entre Adán y Eva, o sea, una ruptura con el prójimo. Dice así, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Empezaron a tener vergüenza el uno del otro de, de su desnudez. Además, en Génesis 3, el 11 y 12 dice, le dice Dios a Adán, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces vemos que ellos empiezan ya a culparse para no asumir sus responsabilidades. Ahí se ve la ruptura en la relación entre ellos. También hay una ruptura con la naturaleza o con la creación de Dios. En Génesis 3:18 dice, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esta ruptura también se ve con la creación. Este estado en el cual cayeron ellos después de haber comido del fruto fue heredado por todos los demás seres humanos. ¿Por qué? Porque Adán fue nuestro representante federal y estando en ese estado de inocencia no probada, sin haber pecado hasta ahora y en unas condiciones demasiado buenas, decidió pecar. Pues por ende, lo que podemos concluir es que todos hubiéramos pecado. Por eso, este nuevo estado, esa nueva naturaleza pecaminosa es heredada por todos nosotros. Y en Romanos 3:23 dice así, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. En Efesios 4:17 al 19 dice que en esa nueva naturaleza heredada por nuestros padres, se ha entenebrecido
el entendimiento, estamos excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia y dureza de nuestro corazón. Y en Romanos 2:5 vemos que dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que además estamos acumulando ira por parte de Dios a causa de este pecado. Pero, ¿qué es el pecado? El pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o transgresión de ella, según la pregunta 14 del Catecismo de Westminster. También es errar el blanco. Por eso puse esta imagen. En 1 de Juan 3:4 dice que es infracción de la ley. Y en Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. En esa medida, todos hemos pecado. ¿Y cómo es la naturaleza de los hombres después de la caída? En realidad somos incapaces de no pecar. En la pregunta 19 del Catecismo de Westminster lo describe así. ¿En qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Debido a su caída, toda la raza humana perdió la comunión con Dios. Está bajo su ira y maldición y expuesta a todas las miserias de esta vida, a la muerte misma y a los sufrimientos del infierno para siempre. En Efesios 2, del 1 al 2, dice que nacemos muertos en delitos y pecados y bajo el dominio de Satanás. En Romanos 3:9 dice que estamos bajo el pecado. Y en 2 Corintios 4, del 3 al 4, dice que además estamos ciegos. Según esto, podemos ver que la mentira número 17, soy incapaz de vencer con firmeza mi pecado, es una verdad si estamos en esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Pero, ¿qué podemos hacer entonces con respecto a esto? La siguiente diapositiva nos da la respuesta. La regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es el cambio de naturaleza producida por el Espíritu Santo en el hombre al que le comunica una vida nueva. Recordemos que en Génesis 3:15 Dios promete un Salvador a Adán y Eva y a sus generaciones que pisotearía la cabeza de la serpiente. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. Este Salvador vendría a librarnos de esta vida miserable que habíamos heredado desde nuestros padres, Adán y Eva. ¿Cómo? Pues a través de una regeneración o nuevo nacimiento que está descrito en Juan 3:3 al 8, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Jesús dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es un nacimiento espiritual. Por gracia, Dios lo da a algunas personas, las que Él quiere. Y la gracia es un regalo no merecido. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por ninguna de nuestras obras, es un regalo de Dios. Y es por medio de la fe. Él incluso dice en Romanos 10:17 nos da esa fe. Dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Cómo es esto? Pues cuando escuchamos el Evangelio, alguien nos da a conocer el Evangelio, que es la buena nueva, esa noticia de que este Salvador ha venido al mundo, que es Jesús, el mismo Dios que vino a vivir como ser humano una vida santa, impecable, y a morir por nuestro pecado y tomando toda la consecuencia de nuestro pecado sobre sí, imputándonos esa vida santa que él vivió. Cuando escuchamos esta buena noticia, Dios da fe en nuestro corazón eh, a través de esa palabra expuesta, ese evangelio expuesto, y
nos da esa fe para creer en esa salvación y abre nuestros ojos espirituales y empezamos a ver toda esta verdad espiritual y a creerla. Así es como empezamos a tener vida nueva y nos da su Espíritu Santo. Para entenderlo mejor, podemos ver una referencia en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 37, del 1 al 14, que es el Valle de los Huesos Secos. Allí Dios le dice a un profeta, a Ezequiel, que profetice sobre esos huesos secos, y cuando él profetiza, eh, empieza a tener vida, y además después le dice que profetice para que le dé espíritu, y así él también profetiza y da espíritu a estos huesos, ya tienen espíritu también. Entonces, así es como cuando nos exponen el Evangelio, eh, empezamos a tener una vida nueva, empezamos a vivir, ya no estamos muertos en delitos y pecados más, ya no somos esclavos del pecado ni estamos bajo el dominio de Satanás. Es un milagro total de la gracia de Dios. Y empieza a haber una restauración en la relación con Dios y una restauración en la relación con nuestros prójimos. Esto lo podemos ver en Efesios 2, del 12 al 22, que les sugiero que lo lean completo. Y también va a haber una restauración con la creación, eh, pero no sobre esta tierra. Dice que según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Y cómo será la naturaleza de los hombres después de la regeneración? ¿Como creyente seguiré pecando? Nuestro estado será como el de Adán y Eva en un principio. Podremos pecar o podremos no pecar, pero con unas condiciones muy diferentes. Siempre vamos a estar batallando contra el pecado, porque en 1 de Juan 1:8 y 2:1 nos dice que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Fuera de eso dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea que sí habrá pecado en el creyente, pero va a haber una batalla, ya no va a vivir una vida pecaminosa y no le va a importar, no, va a haber una batalla, como lo dice Romanos 7, del 18 al 20. Pablo dice que, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues hago el bien que deseo, pero no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces vemos esto. También en 2 Timoteo 2:3 dice que sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. O sea, vamos a sufrir a causa de esta lucha que hay con nuestro pecado y el querer vivir una vida que agrada a Dios. Incluso pues en medio de esta batalla también Dios nos está disciplinando para hacernos más como Cristo. En Hebreos 12, del 3 al 8, le recomiendo que lo lea, habla acerca de eso. Y también, pues podemos ver que de todas formas en esta batalla Dios no nos deja desprovistos. En 2 de Pedro 1, del 3 al 10, dice que Dios nos da todos los recursos para vivir una vida de piedad, pero debemos ser intencionales. Para eso Dios nos dio los medios de gracia. El Catecismo de Westminster define los medios de gracia como los medios ordinarios y externos por los cuales Cristo comunica a su Iglesia los beneficios de su mediación por su muerte. A través de los medios de gracia, Dios imparte fuerza, paz, fortalecimiento, instrucción, dirección, reprensión, corrección, gozo y muchas otras cosas más que son necesarios para la vida cristiana. Hay medios de gracia privados, que el primero es la lectura de la palabra de Dios, el segundo es la oración y el tercero es la meditación de la palabra. Y medios de gracia públicos como congregarse juntos para la adoración, los sacramentos, el bautismo y cena del Señor,
el compañerismo con hermanos y hermanas en Cristo y oración corporativa y colectiva. Todos ellos nos recuerdan todos los beneficios que Dios nos dio a través de Cristo Jesús por su muerte y mediación por nosotros. Por último, quiero dejarles este cuadro que habla cómo es el estado del ser humano desde Adán y Eva después de la caída, en la regeneración o nacido de nuevo y en la eternidad con Dios. Un abrazo y espero que les haya ayudado mucho.